esta mañana es un privilegio estar de nuevo en la iglesia presentando el mensaje del Señor. Y alguien me preguntaba acerca de este título tan extraño del sermón. Titula "Cómprale al vendedor". Es un consejo para comprarle al vendedor. Hay muchos vendedores hoy en día, ¿verdad? Pero primero quiero decirles, hermanos, que estoy seguro que la mayoría de ustedes que se han ausentado desde hace años desde su lugar de origen o por algunas circunstancias han tenido que estar separados de sus familiares por muchos años, podrían encontrar que es claro que el teléfono fue reemplazando poco a poco al uso de las cartas. Las cartas eran muy útiles, quizás 20, 30 años atrás, pero ha habido un cambio. Es más fácil tomar un teléfono y llamar y hablar mucho tiempo que sentarse a escribir, ir al correo y esperar que llegue la carta, ¿verdad? Así que las cartas han ido pasando, podríamos decir, de moda para mucha gente. Pero hay quienes consideran que las cartas todavía son útiles. Y es curioso ver que hay personas, y entre ellas está mi madre, que cuando está de visita y parte, o a veces cuando la estoy visitando y regreso, me entrega una carta. Me dice: tenga, ya yo sé que ella me ha escrito algo para leerlo. Y cuando ha viajado, cuando ella regresa me deja una carta, o cuando estoy allá y regreso me entrega una carta, una nota. Cualquiera podría pensar, ¿por qué no se lo dice verbalmente? Ella, como muchas personas, consideran de que lo que se dice el viento se lo lleva, pero lo que está escrito queda. Y yo me pongo a leer lo que ella me escribe. Cuando está acá me agradece por atenderla bien. Y cuando me despido de ella y parto, empieza a darme muchas indicaciones y consejos. Y no sé si también lo ha tenido siempre o María Luisa lo ha imitado, porque María Luisa también me deja notas y me deja recomendaciones. Así que hay quienes prefieren escribir. Un método, el método epistolar, bastante antiguo, muy usado en la Biblia, pero pocas veces se ven hoy. La mayoría de cosas que llegan por el correo son propagandas o cuentas para pagar. Sin embargo, las cartas o las notas podrían seguir siendo útiles. Los apóstoles escribieron cartas a las iglesias y podríamos decir que las cartas podrían llegar a tener ser clasificadas de acuerdo al propósito que tienen. En la Biblia encontramos epístolas, cartas que le llama de los apóstoles a diferentes iglesias. Pero en la Biblia especialmente encontramos 7 cartas escritas directamente por Jesús. O podríamos decir en las cuales Jesús es el autor directo de esas 7 cartas. Y las cartas que nosotros conocemos, el sistema de cartas como debe haber existido siempre, deben de tener un remitente y un destinatario. Así que Jesús escribe 7 cartas. En el Apocalipsis hay 7 cartas que Jesús escribe. Ya no son cartas escritas por los apóstoles, sino cartas escritas por Jesús. Y cuando en una carta observamos el destinatario, el remitente, por lo general está el nombre del remitente. Y aparece allí el título del remitente, la organización a la cual pertenece
y la dirección donde debe ser devuelta si no se encuentra o si la dirección del destinatario está equivocada. Y me ha llamado la atención de ver el nombre del destinatario que Jesús usa para presentarse a las iglesias. El remitente en estas cartas aparece de la siguiente manera, la forma como Jesús se identifica como remitente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, que era y ha de venir, el Todopoderoso. Qué maravilloso encontrar una carta donde en esa carta le escribe el Todopoderoso. También Jesús se identifica de la siguiente manera: yo soy el primero, el último, el que vino, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Son la identificación que Jesús se da en el capítulo 1. Pero son nombres que Él, atributos que Él tiene. Ahora ya en el capítulo 2, las primeras muestras a las iglesias, dice en la primera carta, se identifica como el que tiene 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Pero antes de Jesús decir que Él es el que tiene las 7 estrellas a su diestra, y antes de decir que Él es el que camina entre los 7 candeleros de oro, Jesús ya ha identificado qué son las estrellas. Aquí el 7 es simbólico, pero las estrellas son los seres, los ángeles de Dios, es su ejército. Y Él está diciendo que a su diestra, a su mano derecha, listo para recibir órdenes, tiene al ejército entero de los cielos. Los tiene a su derecha. Pero Él no solo ordena al ejército de los cielos, sino que Él anda en medio de su creación. Ustedes dirán, ¿por qué dice que anda en medio de su creación? Porque los candeleros de oro, y el Apocalipsis está concentrado en la tierra, dice que Jesús se pasea en medio de los candeleros, entre los candeleros de oro. Y los candeleros de oro son sus súbditos, son sus iglesias. Sus súbditos incluyen el universo entero. Jesús está al tanto de todos los negocios del universo. Jesús está al tanto de todo lo que ocurre con las iglesias. Luego dice en otra carta, el primero y el postrero. En otra carta, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esa es su palabra. Una palabra que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta los huesos, a lo más profundo. Es una espada bien filuda, con mucho filo, 2 filos. Es su palabra. Al impío lo condena y al justo lo salva. Por un lado condena y por la otra salva. Y en otra iglesia se identifica de la siguiente manera. Qué lindo esta identificación. Este remitente se identifica como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. El fuego todo lo puede consumir, nada puede detenerse ante el fuego. Y Jesús, no hay nada en el universo vedado para Él. Y pies semejantes al bronce bruñido. Luego a la 6ª iglesia dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y luego a la iglesia de estos tiempos, Jesús se identifica así, el amén. Es decir, en este mundo de controversia, de cuestionamiento, Jesús dice, Él tiene la última palabra, Él es el amén. Amén. Lo que Él dice permanece y no puede ser desafiado. Él es el amén. Pero además de tantas filosofías y cosas que hay en el mundo y supuestamente verdades que hay en el mundo, Jesús dice que Él es el testigo fiel y verdadero en los últimos tiempos. El amén, el testigo fiel y verdadero. Y ante aquellos que han discutido la creación o aquellos que creen en la creación evolutiva, les dice que Él es el principio de la creación de Dios.
este divino remitente a cada iglesia en su carta les dice algo que es igual. Buscando en todas las cartas qué armoniza o qué es lo que es común en todas las cartas. En todas las cartas él dice esto: yo conozco tus obras. Es decir, que Jesús, como remitente de esta carta, no podría decirle a la gente: yo conozco el 2%, vamos a decir, yo conozco el 7% de ti, porque te veo los sábados o porque te veo en el trabajo. No, Jesús conoce el 100% de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esta carta que Jesús envía, 7 iglesias que son simbólicas en Apocalipsis, pero que significan 7 periodos de la historia del cristianismo. En la carta que nos corresponde a nosotros, Jesús dice: he aquí el Amén, el principio de la creación de Dios, dice lo siguiente, y empieza a dar el mensaje. Hermanos, el mensaje de la iglesia de la Odisea es un mensaje conectado con la historia y el ambiente de esa ciudad que existió en el Asia Menor. Cuando Jesús se prepara para dictarle el Apocalipsis a Juan, Jesús ya había escogido 7 iglesias en el Asia. 7 lugares que tenían características similares a las características que tendría la iglesia durante el periodo del cristianismo. Y llama la atención al estudiar cómo era la ciudad de la Odisea. Y esa ciudad de la Odisea era una ciudad tristemente célebre por la mala calidad del agua y por su acueducto arruinado. La historia dice que el acueducto de la ciudad estaba a las afueras de la ciudad. El agua era agua de mala calidad. Su temperatura era una temperatura tibia, y las características era que en este acueducto había sedimentos, muchos sedimentos, y también había cal, sedimento de cal. Pero una característica de esta ciudad era que era un centro bancario prominente en la época del emperador Domiciano, del emperador romano. La Odisea era una ciudad que estaba orgullosa de su riqueza. Y según la historia, esta ciudad se sentía tan autosuficiente y orgullosa de su riqueza que rechazó la ayuda económica del emperador romano cuando sufrió un terremoto devastador. Además de esto, la historia nos indica que la Odisea era famosa por sus textiles, particularmente por los paños y las alfombras hechas de lana negra. Ustedes saben que la lana la sacan ¿de dónde? De las ovejas. Hay ovejas que tienen lana negra. Interesante. Y esta ciudad famosa por sus textiles. Y cuando encontramos o buscamos las partes por las cuales esta ciudad era famosa, encontramos que a través de la historia, ahora la Odisea tiene las características similares a esa ciudad. Dice también la historia que estos paños negros eran un contraste con las vestiduras blancas que Jesús le dice a esta ciudad, a la iglesia de esa ciudad, que debía de comprar. Pero hay algo también interesante de esta ciudad. Esta ciudad era sede de una escuela de medicina del primer siglo. Ustedes saben que la medicina se ha ido desarrollando desde hace muchos siglos, poco a poco. Ahora se desarrolla más rápidamente,
Pero aquí entonces, este centro médico o escuela de medicina en la Odisea se especializaba en ungüentos para los ojos y para los oídos. Qué interesante. Es decir, la Odisea, la ciudad de la Odisea, como la iglesia ubicada allí, era un lugar autosuficiente. No sentía necesidad de ayuda externa, aunque su sistema de agua venía de afuera y no era potable. Así que Jesús utiliza la historia y el medio ambiente de esta ciudad para describir los defectos de la iglesia local y de la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Pero viene una pregunta a nuestra mente, porque ustedes leen los versículos que siguen del 14, se dan cuenta cómo se sentía la iglesia aquel entonces, y también la ciudad de ese entonces y la iglesia que allí estaba, y cómo se puede sentir la Odisea hoy. La pregunta es, ¿por qué Dios, al contemplar la condición de la Odisea, ve una cosa, mientras que la Odisea, considerando su estatus, mirándose a sí misma, ve una condición diferente? Esa es la pregunta. La razón sencilla. La razón descansa en el hecho de que Dios, aunque Dios y la Odisea están viendo lo mismo realmente, están viendo hacia el mismo lugar, ven cosas diferentes. Porque la Odisea mira y se satisface con cosas materiales. Ese es el mensaje. Ella tiende a mirar sus logros grandes. Y la iglesia hoy, la Odisea hoy, mira sus logros grandes. La Odisea mira la historia de misioneros enviados por todo el mundo. La Odisea hoy recuerda, mira, cuenta, analiza sus hospitales alrededor de todo el mundo. Su riqueza construida sobre la generosidad a través de los años. La Odisea inspecciona sus escuelas, colegios, universidades alrededor del mundo, con los cuales ella desea llevar a los jóvenes por el buen camino. Y si usted toma los libros, el libro anual de la iglesia, podrá ver cantidad de instituciones alrededor de todo el mundo, y cada vez se construyen más y aparecen más. La Odisea contempla sus imprentas y casas publicadoras, establecidas para alumbrar el mundo. Ella recuerda sus casas de oración, hermosos templos como este que tenemos aquí, muchos que hay alrededor del mundo. La iglesia tiene grandes templos, templos hermosísimos alrededor del mundo, en muchos países. Ella cuenta su membresía. La Odisea da una noticia anual de cuántos miembros tiene. Analiza sus ofrendas, mantiene estadísticas. Su mente regresa a su origen humilde. La Odisea puede históricamente mirar sus orígenes. Y de paso que vamos a ir, los que no conocen, a hacer un viaje a New Bedford, para los que no conocen todavía, conocer la casa de Joseph Bates. Así que la Odisea mira su origen humilde y cruza con orgullo sutil e inconsciente a través de años de crecimiento, recordando, de crecimiento, de progreso, de logros, una muestra espléndida. La Odisea está feliz, la Odisea está complacida. Ella tiene un mensaje, doctrinas que fluyen. La Odisea tiene una organización competente, un mensaje triunfante. Y muchos analistas en el mundo analizan que la organización de la iglesia adventista es una de las mejores del mundo. Amén. Nadie puede negar el éxito de la Odisea. Pero la Odisea, y cada miembro de la Odisea, recibe la visita de un vendedor. Hoy en día, hermanos, los vendedores tienen diferentes métodos en diferentes lugares del mundo.
De un momento a otro nos llega una carta. Usted ha sido elegido para esto y esto. O una llamada. Y ya estamos cansos de tantas cartas en el buzón. Aquí a la iglesia llegan muchas. Los vendedores nos persiguen por el teléfono. Y ahora los vendedores también se meten al internet. Sin darle la dirección electrónica a nadie, aparecen vendedores ofreciendo. Hay gente que ha colocado no vendedores en algunas organizaciones, no pueden entrar los vendedores. Pero en las circunstancias en que vivimos, en que los vendedores quizás son muy cansones, en que las ofertas son demasiadas, aparece un vendedor para la Odisea y para cada uno de sus miembros. Aparece un vendedor diciendo: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo me pregunto, ¿qué vendedor no aconseja que compren sus productos? Todos los vendedores. El vendedor divino no es una excepción. Él recomienda sus productos. Su negocio es resolver crisis espiritual. Una crisis espiritual tan aguda que en algún lugar fuera de aquí de Estados Unidos, fuera de Norteamérica, en algún lugar contaba un pastor que tomando una clase, un ministro del evangelio tomando una clase fuera de esta división, no ocurrió acá. En el momento de descanso entre los estudiantes que eran ministros del evangelio, aparecían varios temas. Pero uno de los temas que se discutía en las charlas era si realmente Dios existe o no. Increíble. Y no comento esto como un chiste, ni para expresar mi horror al escuchar eso, sino simplemente para decirles que mantener una relación con Dios estrecha y verdadera en un mundo secular afectado por la alta tecnología no es fácil. Vivimos en un tiempo de crisis espiritual. Vivimos en un tiempo donde hay mucho avance y riqueza. Iglesias, templos y todo lo que hemos mencionado. Pero la tecnología de la computadora y el internet, los teléfonos celulares, toda esta tecnología han cambiado fundamentalmente la forma de pensar y de razonar de la gente. Ha afectado la forma de razonar. Algunas cosas enseñadas como verdad de Dios parecen haber sido en algunas ocasiones más para mantener a la gente en el poder, al punto de que como resultado la nueva generación se siente traicionada y tiende a cuestionar, a poner cuestionamiento, en todo a poner cuestionamiento. Hoy la gente tiende a cuestionar. Mucha gente está cuestionando. Y en estas circunstancias de cuestionamiento, de duda, en circunstancias donde parece no quedar tiempo para Dios, aparece un vendedor entre tantos que hay en el mundo, pero un vendedor diferente a los otros en algo. Este vendedor no recibe dinero. En su palabra muestra, como ya leímos en la lectura bíblica, dice: vení, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y en Isaías 52:3 dice: porque así dice Jehová, de baldes fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Y en Romanos capítulo
capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 dice, en la última parte dice: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y en Apocalipsis 22, 17, última parte, dice: el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero aquí nos dice que la palabra de Dios dice que compres. Si lo que vende es gratuito, ¿por qué dice que compres? Es una pregunta interesante. ¿Qué hay que darle? Antes de responder esa pregunta que hay que darle, consideremos su estilo de venta. Él no vende por teléfono, no se anuncia en la televisión, ni ofrece sus productos por correo. Este vendedor divino utiliza un método antiguo. En el versículo 20 de Apocalipsis 3 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es el estilo de él. Es un estilo persona a persona. Su estilo es tocar las puertas. Amén. Lo cual casi no se ve, ¿verdad? En 3 años y medio que llevo ahí en Sterling, solo una vez han tocado a la puerta en la casa. Es un contraste con los países latinoamericanos. María Luisa quiere filmar vendedores que pasan por la casa de mi mamá antes de venir. Me llama la atención tanto vendedor que pasan todos los días. Pero en 3 años y medio solo fueron a tocar una vez la puerta. Pero no eran vendedores. Eran miembros de una iglesia que dicen que son testigos, no quiero decir el nombre, testigos de alguien. Y yo los atendí cuando empecé a hablarles exactamente lo que quería hablar. No volvieron más. Pero casi no encontramos, no sé si aquí en Clinton estén tocando en las puertas de los apartamentos los vendedores, pero el hecho es que este es el método que usa este vendedor divino. Él toca puertas, toca la puerta de tu vida y mi vida. Él toca la puerta de nuestro hogar, de tu hogar. Pero Él llama, Él espera. Él no da una orden para que le abran. Él no da una orden aunque Él comanda el ejército del universo. Él no da una orden aunque Él puede hablar. Y al hablar Él crea átomos, cuerpos, mundos, sistemas solares, estrellas, con solo hablar. Pero cuando se acerca a tu vida no da órdenes. Él habla y crea galaxias. Él habla. Él ha hablado. Y ante su voz las células destruidas de un cuerpo enfermo es curado. Con solo decir: quiero ser sano. Él no ordena. Él espera. Él llama y Él espera. Aunque cuando Él habla, su voz puede penetrar en los oídos de los muertos y resucitarlos. Con solo decir: Lázaro, sal fuera. Pero Él espera. No hay lugar, no hay rincón en el universo que esté vedado para Él en todo el vasto universo. Pero cuando Él llega a tu vida, a tu casa, Él simplemente llama. Espera como un caballero. Espera. Y si abres, Él entrará. No para reprenderte por haberle dejado tanto tiempo, sino que Él dice:
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Mis hermanos, no es el tema de esta mañana, pero sería bueno algún día analizar todo lo que en la Biblia significa cenar. Tiene un significado cultural, histórico, teológico en la Biblia que es extenso. Pero cenar, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si le abres a Jesús, él contigo hará una transacción. Este vendedor divino va a hacer una transacción. Él te venderá sus productos sin dinero. Es un trueque. Tienes que darle algo a cambio de sus productos. ¿Qué te pide él? Joyas. Él es dueño de todas las joyas del mundo. Él las hizo. Y el universo. ¿Te pide tu casa? No. Él puede tener muchas y libre de hipoteca. ¿Te pedirá tu carro? No. Él no necesita transporte. ¿Te pedirá tus aparatos electrónicos de tecnología avanzada? No. La tecnología más avanzada del mundo que está saliendo cada día y que se convierte en juguetes de niños grandes. Toda esa tecnología copia de lo que él ha hecho, que simplemente descubre leyes que él ha creado. Toda esa tecnología hoy y siempre será chatarra para él. No la necesita. Lo único que te pide a cambio, para que se pueda entender el contexto, te aconsejo que compres. Lo único que él pide es algo que no deberías de negarle. Lo único que él pide es tu afecto. Amén. Tu amor. Amén. Que le ames. Eso es lo único que pide. Y no de balde, porque hay una gran razón para amarle: la cruz del Calvario. Amén. Sus productos tienen garantía que no se vencen. Gloria a Dios. Sus productos no necesitan pagar una garantía extendida, no, sus productos están garantizados para la eternidad. Amén. Y esta garantía está acompañada por promesas. Miremos qué promesa le hace a los destinatarios. No las vamos a leer, sino vamos a ver la cantidad. A la iglesia, a la primera iglesia, a la de Éfeso, le hace una promesa. A la iglesia de Esmirna, a la segunda iglesia, le hace 2 promesas. A la tercera iglesia, a la iglesia de Pérgamo, le hace 3 promesas. A la cuarta iglesia, a la iglesia de Tiatira, le hace 4 promesas. A la quinta iglesia, a la iglesia de Sardis, le hace 5 promesas. A la sexta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, le hace 6 promesas. Y a la iglesia de la Odisea, esperaríamos que le haga 7 promesas, pero no, le hace solo una que contiene todas, y esa es: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Esa la incluye todas. Todas las otras son parte de esa. El vendedor de vino todavía te llama, y de muchas maneras. El vendedor divino llama a no bautizados, pero también llama a bautizados constantemente. Porque el vendedor divino dirige su carta, y en su carta llama a la iglesia de la Odisea, para que la iglesia de la Odisea por un momento
se olvide o simplemente le agradezca por todo su progreso y por toda su grandeza, por todo lo que ha conseguido a Dios, pero que mire y considere su mediocridad espiritual para que pueda tener el oro que es la fe, para que pueda recibir vestiduras blancas que es la justicia de Cristo, las únicas vestiduras con las cuales podemos entrar al reino de los cielos. Y para que reciba colirio, para que pueda ver su condición, para que pueda abrir sus ojos y ver su condición. El vendedor divino todavía llama, y llama de muchas maneras. El vendedor divino llama a través del doloroso vacío del corazón que solo Él puede llenar. Nadie más puede llenar ese vacío. El vendedor divino llama a través de problemas que solo Él puede resolver. A veces ese vendedor divino tiene que permitir problemas en que la persona, cuando ya no encuentra nada, entonces le busca a Él. El vendedor divino llama a través del constante anhelo de nuevos horizontes que solo Él puede satisfacer. La persona se traza metas, quiere hacer algo, quiere hacer cosas, anhelo de nuevos horizontes que solo Cristo puede satisfacer. El vendedor divino llama a través del persistente conocimiento de la mediocridad espiritual que solo Él puede resolver. El vendedor divino llama a través de la convicción directa del Espíritu Santo. Escucha la voz de este vendedor y abre la puerta de tu corazón, de tu vida y de tu hogar. Y si vences tu indecisión de abrirle diariamente, Él entrará y cenará contigo. Amén.